Lincoln. Los logros de Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, partieron de una crisis nacional que amenazaba con romper las bases de la democracia en el país. Su liderazgo demostrado y su manera de afrontar la guerra civil y la abolición han hecho que el pueblo americano le quiera y le considere su mejor presidente. Además, los historiadores no han dejado de elogiarle, ya que consideran que su defensa de la Unión mejoró las condiciones de vida de todo el país. Nació en una humilde granja de Kentucky, en la propiedad de Thomas y Nancy Lincoln. Los estados fronterizos de Kentucky e Indiana fueron el campo de juegos de Abraham y de su hermana mayor, Sarah. A los 9 años, la madre de Lincoln murió. Un año más tarde, su padre se volvió a casar. Su nueva mujer, junto a sus 3 hijos, se trasladaron al hogar familiar. Sarah Bush Lincoln fue una madre adoptiva muy cariñosa. En casa, las oportunidades para estudiar eran inexistentes. Lincoln se quejaba de que en toda su infancia no fue más de 1 año a la escuela. Pero era un hombre muy ambicioso, así que siguió una educación autodidacta con periódicos y libros prestados. A los 16 años, Abraham ya medía 1,80 m. Era un hombre fuerte, con una buena reputación como leñador y luchador. También era muy bueno contando historias y hacía gala de un gran sentido del humor. Un amigo dijo, era larguirucho y triste, pero muy reflexivo. A principios de 1830, la familia Lincoln se mudó a Illinois. Pero el joven Abe, de 21 años, tenía muchas ganas de ser independiente, así que consiguió un trabajo fijo en una tienda de New Salem. Cuando llegó a la ciudad, se describía como un pobre chico sin amigos y sin educación. Pero su don para contar historias hizo que pronto se integrara en su nuevo hogar. Se afilió a la Sociedad de Debates de New Salem, que se reunía todas las semanas en una taberna. Aunque le encantaba debatir, era consciente de sus limitaciones educativas. Pero su ambición le llevó a leer muchos libros mientras trabajaba en la tienda. Cuando la tienda cerró, en 1832, sus amigos le animaron para que se presentara al Congreso de Illinois. Como no tenía nada mejor que hacer, lo hizo, pero perdió. Durante los 2 años siguientes, desempeñó muchos trabajos: leñador, empleado del ferrocarril, cartero. En 1834, se volvió a presentar al Congreso de Illinois y pudo ser elegido. Mientras, estudió Derecho por su cuenta. Después de 3 años, aprobó el examen y consiguió el título. A los 28 años, se fue a Springfield, la nueva capital de Illinois, con $7 en el bolsillo. Pronto se ganó una gran reputación como abogado y fue reelegido para el Congreso como miembro del partido Whig, el cual abogaba por las oportunidades económicas. Lincoln se identificó fácilmente con este ideario. Durante este periodo, el triunfador Abe empezó a salir con Mary Todd, la hija de una rica familia. Ella admiraba su ambición e hizo que el tímido Abraham se sintiera muy cómodo. Tras una relación complicada, Abe y Mary se casaron en una ceremonia secreta en 1842. Su carrera profesional no dejaba de mejorar, al tiempo que ampliaba la familia con 4 hijos. En 1844, fundó su propio bufete con William Handon como socio. Abandonó el Congreso de Illinois tras 4 legislaturas. Después, pasó una legislatura en el Congreso Nacional, de 1847 a 1849. Cuando llegó al Congreso, había 2 temas principales: la guerra contra México, que acababa de empezar, y el aumento de la esclavitud en el sur. La esclavitud nunca prosperó en el norte y llegó a estar prohibida, pero sus líderes no tenían ganas de enfrentarse a los estados del sur. Cuando empezó su carrera, Lincoln hizo algunos discursos sobre el tema. En sus primeras actuaciones como congresista, afirmaba que la esclavitud se basaba tanto en la injusticia como en una mala política. 10 años después, en el Congreso Nacional, votó junto a su partido para impedir la propagación de la esclavitud. También redactó una ley para prohibirla en la capital, pero nunca fue un abolicionista militante.
Cuando acababa su mandato en 1849, la esclavitud era el tema más importante de la nación. Entonces, Lincoln decidió dejar la política y durante 5 años se concentró en su bufete. Trabajó en la zona de Illinois y llevó todo tipo de casos. Mientras, se abrieron nuevos territorios en el oeste, lo que provocó más conflictos entre el norte y el sur. Todos querían controlar estas zonas. El sur necesitaba más tierras para crear las enormes plantaciones de algodón y otros cultivos donde trabajaban los esclavos. Por su parte, el norte quería que estas tierras del oeste se reservaran para los granjeros independientes. El problema llegó al Congreso y se produjo una votación. La pregunta crucial era, ¿los nuevos estados serían esclavistas o no? El asunto alcanzó su apogeo en 1854, cuando el Congreso aprobó la ley Kansas-Nebraska. Esta propuesta fue presentada por un rival político de Lincoln, Stephen Douglas, que entonces era senador por Illinois. La política racista de Douglas provocó una ola de protestas en el norte. Al dejar que los nuevos territorios fueran esclavistas, se revisaron las leyes de Missouri, que prohibían la esclavitud desde 1820. Tras la aprobación de la ley Kansas-Nebraska, Lincoln se vio obligado a dar la cara. Por primera vez en 5 años, dejó de lado la abogacía. Quería volver a la vida pública para poder influir. En 1855 intentó sin éxito arrebatarle el escaño al senador Douglas. Poco después, abandonó el partido Whig y se fue con los republicanos, que querían detener la esclavitud. En 1858 volvió a competir con Douglas. La noche en la que fue nominado, en junio, Lincoln pronunció su famoso discurso del hogar enfrentado. Un hogar enfrentado contra sí mismo no puede seguir en pie. Opino que esta nación no puede albergar estados abolicionistas y esclavistas. Espero que la unión no se divida. Espero que el hogar no se derrumbe. Pero quiero que deje de estar dividido. Debemos decantarnos por una de las dos soluciones. Aunque volvió a perder las elecciones, este discurso y los debates con Douglas le hicieron famoso a nivel nacional. En 1860 se rumoreó que podía ser candidato a la presidencia. Al principio creía que no podía ganar, pero las presiones de los líderes republicanos surtieron efecto y Lincoln se lanzó a la carrera presidencial contra un partido demócrata muy dividido. Su imagen pública de honradez suponía un gran atractivo. Sus discursos y debates demostraron que era un hombre inteligente y de una elocuencia conmovedora. Fue elegido presidente con una minoría del voto popular. Para el sur, su elección fue la excusa para abandonar la Unión. En diciembre, 3 meses antes de que jurara el cargo, Carolina del Sur dio el primer paso y proclamó su independencia para proteger la esclavitud. El día de la toma de posesión, el 4 de marzo de 1851, ya se habían extinguido 7 estados y otros 4 estaban a punto de hacerlo. Se hizo público que Jefferson Davis era el presidente de los Estados Confederados. Se rumoreaba que los sudistas planeaban asesinar al presidente electo, así que el ejército extremó las precauciones el día que debía jurar el cargo en Washington. 30.000 personas se reunieron en la plaza del Capitolio para escuchar en silencio su discurso de investidura. Se dirigió a las gentes del sur y les prometió que no prohibiría la esclavitud en sus regiones. Lincoln quería pensar que la Unión se salvaría sin un derramamiento de sangre, pero declaró que quería defender la Unión y extender las leyes federales a todos los estados, tal y como le permitía su cargo. El 5 de marzo de 1861, el día siguiente a su toma de posesión, tropas rebeldes rodearon Fort Sumter, situado a la entrada del puerto Charleston, en Carolina del Sur. La guerra era inevitable. Solo 5 semanas después de la toma de posesión, los confederados empezaron a atacar Fort Sumter e iniciaron la guerra civil. Lincoln dijo que era una insurrección, así que movilizó a 75.000 voluntarios durante 3 meses para aplastarla. El Congreso no se constituyó hasta el 4 de julio. Sin su participación, Lincoln estableció un bloqueo,
suspendió el habeas corpus por actividades desleales, gastó dinero sin la aprobación de la Cámara y controló todo el proceso bélico. Esta ampliación de los poderes presidenciales durante la guerra fue muy discutida. Cuando se formó el Congreso, transigió en muchos detalles legislativos, pero conservó su independencia en las cuestiones relativas a la responsabilidad ejecutiva. Mientras, todo el mundo creía que la guerra sería rápida. El norte contaba con el apoyo de 23 estados y 22 millones de personas. Por su lado, los 11 estados sudistas tenían una población de unos 9 millones de personas, pero unos 4 millones eran esclavos. El sur era básicamente agrícola, mientras que el norte tenía industrias para fabricar municiones y armas, además del ferrocarril y una marina muy poderosa que podía bloquear los puertos confederados. Pero la ventaja militar del sur residía en sus líderes. Jefferson Davis, el presidente confederado, era un soldado profesional. Además, la mayor parte de los oficiales del ejército procedía del sur del país, como los generales Robert Lee y Thomas Stonewall Jackson. Por eso, cuando empezó la guerra, el mayor quebradero de cabeza de Lincoln fue encontrar oficiales competentes para dirigir sus fuerzas armadas. En el verano de 1861, ambos bandos entrenaban enormes ejércitos de voluntarios, compuestos por jóvenes inexpertos que no sabían ni sujetar un rifle. En julio, las tropas de la Unión, lideradas por el general Erwin McDowell, marcharon hacia Virginia. Su objetivo era aplastar a los confederados y acabar con la rebelión, pero las cosas no les fueron bien. El desastre de Bull Run, la primera gran batalla de la guerra, sería la primera de las derrotas que la Unión sufriría en el frente de Virginia. Mientras tanto, la Unión lanzó otras dos ofensivas, una en Tennessee y otra en el río Mississippi. Lincoln concedió el mando de las fuerzas orientales al general George McClellan, un veterano de la guerra con México de 35 años de edad. Todos lo definían como presumido y pedante, pero Lincoln tenía mucha fe en él. McClellan entrenó su gran ejército meticulosamente, pero los meses pasaban y no eran capaces de avanzar en Virginia. La situación se repetía en el frente occidental. Aunque los oficiales preparaban a sus soldados, estos no estaban listos para combatir. Con escasa experiencia militar y con unos generales reticentes a actuar, Lincoln pasaba las noches leyendo libros de estrategia de combate. Pronto asumió un papel más activo en el día a día de la guerra y demostró una gran habilidad para la táctica. En febrero de 1862, el norte había iniciado una poderosa ofensiva en el frente occidental, donde ganó sus primeras batallas. En primavera, los hombres de la Unión habían conquistado Nueva Orleans y ya controlaban el crucial paso del río Mississippi. Aunque las noticias eran buenas, el coste en vidas fue terrible. Durante los 2 días de la batalla de Shiloh, en el sur de Tennessee, 13.000 soldados de la Unión murieron o fueron heridos. La moral de la tropa decaía porque no ganaban batallas. Lincoln fue criticado por no cesar a McClellan y por negarse a declarar la emancipación. Con su estilo típico, el presidente respondió sin excesos. Dijo que el objetivo de la guerra era proteger la integridad de la Unión, aunque sabía que el fin de la esclavitud sería definitivo para acabar con el sur. En septiembre de 1862, la Unión derrotó a las tropas del general Lee en Antietam. Y Lincoln realizó una declaración preliminar. Les dio a los estados rebeldes un plazo, hasta el 1 de enero de 1863, para que se rindieran. Tras esa fecha, liberaría a todos los esclavos. Cuando llegó el nuevo año, realizó la Declaración de Emancipación. Desde ese instante, las tropas de la Unión liberarían a los esclavos, en un acto de justicia y de necesidad militar. El impacto legal de la ley no estaba claro, pero redefinió el curso de la guerra y se convirtió en un momento simbólico. Además, con esta decisión, separó sus creencias personales de sus acciones de Estado. No todo el mundo se alegró con la Declaración de Emancipación. Miles de demócratas del norte estaban furiosos.
habían apoyado la guerra para salvar la Unión, y para ellos, la esclavitud debía respetarse y quedar limitada al sur del país. Acusaron al presidente de ser un tirano, un dictador abolicionista. Cuando los críticos le exigieron que cambiara su política, él les dijo: camino despacio, pero nunca retrocedo. Pero la emancipación fue todo un éxito. Los casi 180.000 hombres negros que se integraron en el ejército eran esclavos liberados. A pesar de todo, la victoria aún estaba lejos. Durante meses la guerra provocó un auténtico baño de sangre. Lincoln no tenía mucha suerte con sus generales. En junio de 1863, un decidido general Lee marchó con sus tropas confederadas hacia el norte. Desde Virginia, pasando por Maryland y llegando a Pensilvania, sembró el pánico en todo el norte. El nuevo jefe militar de Lincoln fue el general George Gordon Meade, quien envió las tropas a Pensilvania para detener a los rebeldes. Los ejércitos se encontraron el 1 de julio en la ciudad de Gettysburg, donde 170.000 hombres lucharon en la batalla más espectacular de la guerra. El 4 de julio, después de 3 días de cruentos combates y más de 50.000 muertos en ambos bandos, el derrotado ejército de Lee volvió a Virginia. Para desesperación del presidente, Meade no persiguió a los debilitados sudistas. 4 meses después, en Gettysburg se realizó una ceremonia para homenajear a los soldados caídos en combate. El discurso principal fue pronunciado por Edward Everett, un orador muy popular que habló durante 2 horas. Al final, Lincoln dijo unas palabras ante la multitud. Hace 107 años, nuestros padres llegaron a este continente. Crearon una nueva nación basada en la libertad y consagrada al hecho que todos los hombres son iguales. Ahora, nos vemos inmersos en una tremenda guerra civil. Es una prueba terrible que muy pocos países pueden superar con éxito. Hoy nos encontramos en medio de un gran campo de batalla. Y consagraremos una parte de este lugar como cementerio para unos hombres que dieron su vida para que nuestra nación pueda seguir existiendo. Estábamos obligados a darles este reconocimiento. Pero hablando de manera más amplia, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este campo. Los hombres valientes que se dejaron la vida aquí han demostrado su valor tanto en la tierra como en el cielo. El mundo pronto olvidará nuestras palabras, pero siempre recordará lo que ellos hicieron aquí. Somos nosotros, los vivos, los que debemos terminar lo que ellos empezaron. Ellos dieron su vida por una causa muy noble. Somos nosotros los que tenemos que acabar con esta tarea vital. Estas muertes deben servir para que todos aprendamos qué es de verdad importante. Tenemos que asegurarnos de que todas estas muertes no hayan sido en vano. Esta nación, bajo la mirada de Dios, vivirá un nuevo renacimiento de la libertad. Y este gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, nunca desaparecerá de la tierra. El discurso de Gettysburg duró solo 2 minutos y hoy en día se considera como uno de los mejores ejemplos de redacción en lengua inglesa. En el frente occidental, las fuerzas de la Unión conseguían más victorias. El 4 de julio de 1863, el día siguiente a la batalla de Gettysburg, la ciudad fortificada de Vicksburg, en Mississippi, se rindió al general Ulysses Grant. Mientras Lincoln daba su discurso, las tropas de Grant luchaban en Tennessee y se dirigían a Georgia.
el núcleo de las tierras confederadas. Grant demostró ser un líder en el que se podía confiar. A principios de 1864, Lincoln nombró a Grant comandante en jefe. Juntos, idearon el plan para acabar con la Confederación. Lanzarían ofensivas coordinadas en todos los frentes, machacando a los rebeldes por todas partes. Por desgracia, las tropas de la Unión no pudieron vencer al reorganizado Ejército del Sur. Las bajas de Grant fueron terribles. Casi 54.000 soldados del norte murieron o fueron heridos durante la sangrienta campaña. Cuando se inició la campaña presidencial, en 1864, Lincoln tenía todas las papeletas para perder. La alarma por la guerra volvió a extenderse por el norte. Sus propios compañeros del Partido Republicano hablaron de sustituirle, pero él estaba decidido a continuar en el cargo. Y demostró que la gente aprobaba su política de emancipación. En junio, fue nominado para un segundo mandato. El senador por Tennessee, Andrew Johnson, un demócrata del sur, se convirtió en su candidato a la vicepresidencia. La oposición nominó al general George McClellan, el mismo general que Lincoln había cesado como comandante en jefe. McClellan se integró en una plataforma pacifista y prometió detener la guerra y reinstaurar tanto la Unión como la esclavitud. A medida que se acercaban las elecciones, se recibían buenas noticias. El general William Tecumseh Sherman por fin derrotó a los confederados de Georgia, arrasándolo todo a su paso. Mientras, en Virginia, el general Philip Sheridan venció a los rebeldes en el valle de Shenandoah, y Grant debilitaba a los rivales en Richmond. El día de las elecciones, nadie dudaba que la Unión ganaría la guerra. El fin del conflicto estaba próximo. Las políticas de Lincoln habían triunfado e incluso sus críticos le arroparon. Ganó la reelección con el 55% del voto popular y una aplastante victoria en el voto electoral de 212 a 21. Lincoln declaró que la ley de emancipación era una medida de guerra que podía carecer de validez legal cuando acabara el conflicto. El marco legal de la esclavitud seguía vigente tanto en los antiguos estados confederados como en los estados esclavistas de la Unión. Así que con el apoyo del Partido Republicano propuso una reforma constitucional para abolir la esclavitud. El 8 de abril de 1864, con una mayoría de 2/3, el Senado aprobó la 13ª enmienda. La votación final se produjo el 31 de enero de 1865, cuando el Congreso aprobó esta enmienda entre aplausos y vítores. Para Lincoln, este resultado fue una gran victoria moral. Los estados ratificaron la enmienda, así que fue añadida a la Constitución y se convirtió en la ley del pueblo. El 4 de marzo de 1865, Lincoln juró su cargo por segunda vez. La presión de la guerra se marcaba en su rostro. Uno de sus amigos dijo que su estado de ánimo no era el mejor. Soportó muchas más cosas que cualquier otro presidente. Le habían ridiculizado en público y las críticas habían sobrepasado todos los límites, pero él aguantó estoicamente. Sufrió pérdidas personales con la muerte de su hijo Ted. También padeció depresiones, salvadas siempre por su sentido del humor. Pero nunca se rindió. Era un hombre incorruptible y esta característica ha hecho de él un ejemplo. Su discurso de toma de posesión fue uno de los mejores de su vida, un testimonio de su humanidad. No le guardo rencor a nadie. Todos son mis ciudadanos. Dios nos enseña el buen camino y nosotros debemos terminar la tarea que empezamos. Curar las heridas de la nación. Ocuparnos de aquellos que cayeron en la batalla, por sus viudas y sus huérfanos. Solo así conseguiremos una paz duradera entre los pueblos de este país y con el resto del mundo. Unas semanas después, el 9 de abril, el general Lee se rindió al general Grant en el tribunal de Appomattox, en Virginia. El día siguiente, esta noticia hizo que la alegría explotara en Washington. El presidente Lincoln ya hacía planes para la dura reconstrucción. Los negros eran libres,
Pero aún no eran ciudadanos de pleno derecho. La abolición fue solo el primer paso. ¿Qué harían los esclavos? ¿Cómo convivirían con los esclavistas del sur? 4 días después, el 14 de abril, Lincoln y su esposa fueron al Teatro Ford en Washington. De repente, un hombre entró en el palco y disparó al presidente por la espalda. Un enfadado actor, el antiabolicionista John Wilkes Booth, asesinó al presidente en el peor momento. El triunfo quedó empañado por la muerte de su protagonista. Se fue la persona que había ganado la guerra civil. Fue descrito como un hombre equilibrado, decidido, con grandes principios morales y poseedor de un enorme patriotismo. Tras la muerte de Lincoln, Stetson, el ministro de la guerra, declaró: ahora pertenece a la historia. De unos orígenes humildes surgió un hombre extraordinario. Actualmente, se considera que Lincoln ha sido el presidente más capacitado de la historia. Las reformas que realizó durante la guerra instauraron la obligación gubernamental de asegurar la igualdad de oportunidades para toda la gente. Durante las décadas siguientes, muchos presidentes quisieron imitar a este hombre sabio, que siempre elegía las palabras apropiadas. Sabía que el fin de la esclavitud sería definitivo para acabar con el sur. En septiembre de 1862, la Unión derrotó a las tropas del general Lee en Antietam. Y Lincoln realizó una declaración preliminar. Les dio a los estados rebeldes un plazo, hasta el 1 de enero de 1863, para que se rindieran. Tras esa fecha, liberaría a todos los esclavos. Cuando llegó el nuevo año, realizó la Declaración de Emancipación. Desde ese instante, las tropas de la Unión liberarían a los esclavos, en un acto de justicia y de necesidad militar. El impacto legal de la ley no estaba claro, pero redefinió el curso de la guerra y se convirtió en un momento simbólico. Además, con esta decisión, separó sus creencias personales de sus acciones de Estado. No todo el mundo se alegró con la Declaración de Emancipación. Miles de demócratas del norte estaban furiosos. Habían apoyado la guerra para salvar la Unión, y para ellos, la esclavitud debía respetarse y quedar limitada al sur del país. Acusaron al presidente de ser un tirano, un dictador abolicionista. Cuando los críticos le exigieron que cambiara su política, él les dijo: camino despacio, pero nunca retrocedo. Pero la emancipación fue todo un éxito. Los casi 180.000 hombres negros que se integraron en el ejército eran esclavos liberados. A pesar de todo, la victoria aún estaba lejos. Durante meses la guerra provocó un auténtico baño de sangre. Lincoln no tenía mucha suerte con sus generales. En junio de 1863, un decidido general Lee marchó con sus tropas confederadas hacia el norte. Desde Virginia, pasando por Maryland y llegando a Pensilvania, sembró el pánico en todo el norte. El nuevo jefe militar de Lincoln fue el general George Gordon Meade, quien envió las tropas a Pensilvania para detener a los rebeldes. Los ejércitos se encontraron el 1 de julio en la ciudad de Gettysburg, donde 170.000 hombres lucharon en la batalla más espectacular de la guerra. El 4 de julio, después de 3 días de cruentos combates y más de 50.000 muertos en ambos bandos, el derrotado ejército de Lee volvió a Virginia. Para desesperación del presidente, Meade no persiguió a los debilitados sudistas. 4 meses después, en Gettysburg se realizó una ceremonia para homenajear a los soldados caídos en combate. El discurso principal fue pronunciado por Edward Everett, 212-21. Lincoln declaró que la ley de emancipación era una medida de guerra
que podía carecer de validez legal cuando acabara el conflicto. El marco legal de la esclavitud seguía vigente tanto en los antiguos estados confederados como en los estados esclavistas de la Unión. Así que con el apoyo del Partido Republicano propuso una reforma constitucional para abolir la esclavitud. El 8 de abril de 1864, con una mayoría de 2/3, el Senado aprobó la 13ª enmienda. La votación final se produjo el 31 de enero de 1865, cuando el Congreso aprobó esta enmienda entre aplausos y vítores. Para Lincoln, este resultado fue una gran victoria moral. Los estados ratificaron la enmienda, así que fue añadida a la Constitución y se convirtió en la ley del pueblo. El 4 de marzo de 1865, Lincoln juró su cargo por segunda vez. La presión de la guerra se marcaba en su rostro. Uno de sus amigos dijo que su estado de ánimo no era el mejor. Soportó muchas más cosas que cualquier otro presidente. Le habían ridiculizado en público y las críticas habían sobrepasado todos los límites, pero él aguantó estoicamente. Sufrió pérdidas personales con la muerte de su hijo Ted. También padeció depresiones, salvadas siempre por su sentido del humor. Pero nunca se rindió. Era un hombre incorruptible y esta característica ha hecho de él un ejemplo. Su discurso de toma de posesión fue uno de los mejores de su vida, un testimonio de su humanidad. No le guardo rencor a nadie. Todos son mis ciudadanos. Dios nos enseña el buen camino y nosotros debemos terminar la tarea que empezamos. Curar las heridas de la nación. Ocuparnos de aquellos que cayeron en la batalla, por sus viudas y sus huérfanos. Solo así conseguiremos una paz duradera entre los pueblos de este país y con el resto del mundo. Unas semanas después, el 9 de abril, el general Lee se rindió al general Grant en el tribunal de Appomattox, en Virginia. El día siguiente, esta noticia hizo que la alegría explotara en Washington. El presidente Lincoln ya hacía planes para la dura reconstrucción. Los negros eran libres, pero aún no eran ciudadanos de pleno derecho. La abolición fue solo el primer paso. ¿Qué harían los esclavos? ¿Cómo convivirían con los esclavistas del sur? 4 días después, el 14 de abril, Lincoln y su esposa fueron al Teatro Ford, en Washington. De repente, un hombre de 5 años se concentró en su bufete. Trabajó en la zona de Illinois y llevó todo tipo de casos. Mientras, se abrieron nuevos territorios en el oeste, lo que provocó más conflictos entre el norte y el sur. Todos querían controlar estas zonas. El sur necesitaba más tierras para crear las enormes plantaciones de algodón y otros cultivos donde trabajaban los esclavos. Por su parte, el norte quería que estas tierras del oeste se reservaran para los granjeros independientes. El problema llegó al Congreso y se produjo una votación. La pregunta crucial era, ¿los nuevos estados serían esclavistas o no? El asunto alcanzó su apogeo en 1854, cuando el Congreso aprobó la ley Kansas-Nebraska. Esta propuesta fue presentada por un rival político de Lincoln, Stephen Douglas, que entonces era senador por Illinois. La política racista de Douglas provocó una ola de protestas en el norte. Al dejar que los nuevos territorios fueran esclavistas, se revisaron las leyes de Missouri, que prohibían la esclavitud desde 1820. Tras la aprobación de la ley Kansas-Nebraska, Lincoln se vio obligado a dar la cara. Por primera vez en 5 años, dejó de lado la abogacía. Quería volver a la vida pública para poder influir. En 1855 intentó sin éxito arrebatarle el escaño al senador Douglas. Poco después, abandonó el partido Whig y se fue con los republicanos, que querían detener la esclavitud. En 1858 volvió a competir con Douglas. La noche en la que fue nominado, en junio, Lincoln pronunció su famoso discurso del hogar enfrentado. Un hogar enfrentado contra sí mismo no puede seguir en pie.
Opino que esta nación no puede albergar estados abolicionistas y esclavistas. Espero que la unión no se divida. Espero que el hogar no se derrumbe. Pero quiero que deje de estar dividido. Debemos decantarnos por una de las dos soluciones. Aunque volvió a perder las elecciones, este discurso y los debates con Douglas le hicieron famoso a nivel nacional. En 1860 se rumoreó que podía ser candidato a la presidencia. Al principio creía que no podía ganar, pero las presiones de los líderes republicanos surtieron efecto y Lincoln se lanzó a la carrera presidencial contra un partido demócrata muy dividido. Su imagen pública de honradez suponía un gran atractivo. Sus discursos y debates demostraron que era un hombre inteligente y de una elocuencia conmovedora. Fue elegido presidente 5 años, se concentró en su bufete. Trabajó en la zona de Illinois y llevó todo tipo de casos. Mientras, se abrieron nuevos territorios en el oeste, lo que provocó más conflictos entre el norte y el sur. Todos querían controlar estas zonas. El sur necesitaba más tierras para crear las enormes plantaciones de algodón y otros cultivos donde trabajaban los esclavos. Por su parte, el norte quería que estas tierras del oeste se reservaran para los granjeros independientes. El problema llegó al Congreso y se produjo una votación. La pregunta crucial era, ¿los nuevos estados serían esclavistas o no? El asunto alcanzó su apogeo en 1854, cuando el Congreso aprobó la ley Kansas-Nebraska. Esta propuesta fue presentada por un rival político de Lincoln, Stephen Douglas, que entonces era senador por Illinois. La política racista de Douglas provocó una ola de protestas en el norte. Al dejar que los nuevos territorios fueran esclavistas, se revisaron las leyes de Missouri, que prohibían la esclavitud desde 1820. Tras la aprobación de la ley Kansas-Nebraska, Lincoln se vio obligado a dar la cara. Por primera vez en 5 años, dejó de lado la abogacía. Quería volver a la vida pública para poder influir. En 1855 intentó sin éxito arrebatarle el escaño al senador Douglas. Poco después, abandonó el partido Whig y se fue con los republicanos, que querían detener la esclavitud. En 1858 volvió a competir con Douglas. La noche en la que fue nominado, en junio, Lincoln pronunció su famoso discurso del hogar enfrentado. Un hogar enfrentado contra sí mismo no puede seguir en pie. Opino que esta nación no puede albergar estados abolicionistas y esclavistas. Espero que la unión no se divida. Espero que el hogar no se derrumbe. Pero quiero que deje de estar dividido. Debemos decantarnos por una de las dos soluciones. Aunque volvió a perder las elecciones, este discurso y los debates con Douglas le hicieron famoso a nivel nacional. En 1860 se rumoreó que podía ser candidato a la presidencia. Al principio creía que no podía ganar, pero las presiones de los líderes republicanos surtieron efecto y Lincoln se lanzó a la carrera presidencial contra un partido demócrata muy dividido. Su imagen pública de honradez suponía un gran atractivo. Sus discursos y debates demostraron que era un hombre inteligente y de una elocuencia conmovedora. Fue elegido presidente con escasa experiencia militar y con unos generales reticentes a actuar. Lincoln pasaba las noches leyendo libros de estrategia de combate. Pronto asumió un papel más activo en el día a día de la guerra y demostró una gran habilidad para la táctica. En febrero de 1862, el norte había iniciado una poderosa ofensiva en el frente occidental, donde ganó sus primeras batallas. En primavera, los hombres de la Unión habían conquistado Nueva Orleans y ya controlaban el crucial paso del río Mississippi. Aunque las noticias eran buenas, el coste en vidas fue terrible. Durante los 2 días de la batalla de Shiloh, en el sur de Tennessee, 13.000 soldados de la Unión murieron o fueron heridos. La moral de la tropa decaía porque no ganaban batallas. Lincoln fue criticado por no cesar a McClellan y por negarse a declarar la emancipación.
Con su estilo típico, el presidente respondió sin excesos. Dijo que el objetivo de la guerra era proteger la integridad de la Unión, aunque sabía que el fin de la esclavitud sería definitivo para acabar con el sur. En septiembre de 1862, la Unión derrotó a las tropas del general Lee en Antietam. Y Lincoln realizó una declaración preliminar. Les dio a los estados rebeldes un plazo, hasta el 1 de enero de 1863, para que se rindieran. Tras esa fecha, liberaría a todos los esclavos. Cuando llegó el nuevo año, realizó la Declaración de Emancipación. Desde ese instante, las tropas de la Unión liberarían a los esclavos, en un acto de justicia y de necesidad militar. El impacto legal de la ley no estaba claro, pero redefinió el curso de la guerra y se convirtió en un momento simbólico. Además, con esta decisión, separó sus creencias personales de sus acciones de Estado. No todo el mundo se alegró con la Declaración de Emancipación. Miles de demócratas del norte estaban furiosos. Habían apoyado la guerra para salvar la Unión, y para ellos, la esclavitud debía respetarse y quedar limitada al sur del país. Acusaron al presidente de ser un tirano, un dictador abolicionista. Cuando los críticos le exigieron que cambiara su política, él les dijo: camino despacio, pero nunca retrocedo. Pero la emancipación fue todo un éxito. Los casi 180.000 hombres negros que se integraron en el ejército eran esclavos liberados. A pesar de todo, la victoria aún estaba lejos. Durante meses, suerte con sus generales. En junio de 1863, un decidido general Lee marchó con sus tropas confederadas hacia el norte. Desde Virginia, pasando por Maryland y llegando a Pensilvania, sembró el pánico en todo el norte. El nuevo jefe militar de Lincoln fue el general George Gordon Meade, quien envió las tropas a Pensilvania para detener a los rebeldes. Los ejércitos se encontraron el 1 de julio en la ciudad de Gettysburg, donde 170.000 hombres lucharon en la batalla más espectacular de la guerra. El 4 de julio, después de 3 días de cruentos combates y más de 50.000 muertos en ambos bandos, el derrotado ejército de Lee volvió a Virginia. Para desesperación del presidente, Meade no persiguió a los debilitados sudistas. 4 meses después, en Gettysburg se realizó una ceremonia para homenajear a los soldados caídos en combate. El discurso principal fue pronunciado por Edward Everett, un orador muy popular que habló durante 2 horas. Al final, Lincoln dijo unas palabras ante la multitud. Hace 107 años, nuestros padres llegaron a este continente. Crearon una nueva nación basada en la libertad y consagrada al hecho que todos los hombres son iguales. Ahora, nos vemos inmersos en una tremenda guerra civil. Es una prueba terrible que muy pocos países pueden superar con éxito. Hoy nos encontramos en medio de un gran campo de batalla. Y consagraremos una parte de este lugar como cementerio para unos hombres que dieron su vida para que nuestra nación pueda seguir existiendo. Estábamos obligados a darles este reconocimiento. Pero hablando de manera más amplia, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este campo. Los hombres valientes que se dejaron la vida aquí han demostrado su valor tanto en la tierra como en el cielo. El mundo pronto olvidará nuestras palabras, pero siempre recordará lo que ellos hicieron aquí. Somos nosotros, los vivos, los que debemos terminar lo que ellos empezaron. Ellos dieron su vida por una causa muy noble. Somos nosotros